Bueno, buenas tardes, estoy con el nutriólogo David Mora. Gracias, David, por recibirme. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema un poquito pesado, ¿no? Es un tema que no muchas personas quieren tocar, es algo que existe y que no lo tocan porque pues muchos no saben, ¿no? Es un tema donde hay muy poca información, por eso gracias por permitirme entrevistarte, porque tú me vas a dar toda esa información. Claro que sí. Y es un tema que pues que se mantiene como en el anonimato, ¿no? Porque nadie acepta que los usa, nadie te dice cómo usarlos y por lo tanto hay tanta desinformación y es lo que queremos acabar. Entonces, vamos a hablar de los anabólicos, aunque me comentabas que su nombre completo es... Son esteroides anabólico-androgénicos o androgénico-anabólicos. Ok, para empezar, ¿cómo empezaron de dónde vienen los anabólicos? Bueno, mira, una historia breve. Es bien sabido que todo este tipo de hormonas se derivan de la testosterona directamente. Esta hormona fue sintetizada artificialmente hace más de 100 años allá en Alemania. Se utilizaba con soldados nazis y se llegó a utilizar deportivamente por primeras veces en el bloque deportista de la Unión Soviética. Okay. A partir de ellos, con el descubrimiento de la testosterona que se utilizó con los soldados, se comenzó a ver un mayor rendimiento, tanto de resistencia, fuerza, potencia, ganancia de masa muscular, que era lo que ellos querían ver en sus soldados. Posteriormente se le empezaron a dar otros enfoques deportivos. ¿Por qué? Porque íbamos a tener un mayor rendimiento. Y es bien sabido que todos los esteroides son derivados de la testosterona, que ahorita vamos a ir platicando un poco más a fondo. Ok, o sea, más o menos salió de la idea de esta del Capitán América de formar el super soldado, sí, ¿no? Sí, inclusive la película sí tiene rasgos verídicos. Ajá. Con respecto al uso de este tipo de fármacos. Así se ocupan y hasta la fecha siguen utilizando, ¿eh? Perfecto. Ahora, ¿en qué se empezaron a usar en atletas, ¿no? En Rusia. Se empezó a permear, supongo, hacia todos lados, porque pues vieron que obviamente tú al tener más testosterona que tu cuerpo no produce, que es sintética, pues tienes mejores resultados, mayor fuerza, etcétera. ¿En qué momento salió del atleta de alto rendimiento y empezó a permearse hacia el atleta fitness? Ok. Ahí es cuando se da un boom en todos los años donde Arnold y todos los grandes fisicoconstructivistas dieron el mayor boom. Ahí fue cuando ellos comenzaban a regar, a esparcir en todo el planeta, porque son bien famosos, así totalmente. Entonces, al regar este tipo de información, todo el mundo quería ser como ellos, quería entrenar como ellos, quería comer como ellos. Ellos escribieron infinidad de bibliografías, todos los que estaban con Joe Weider, el padre del fisicoconstructivismo, que, bueno, que más que un padre, es un gran exponente. Entonces, al hablar de esteroides, siempre se mantuvo, como lo mencionas, bajo el agua. Pero hoy por hoy, hoy en día, hasta en el Comité Olímpico, sea del país que sea, se siguen ocupando. No hay atleta limpio y las personas lo ocupan, en su vida cotidiana lo ocupan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a destapar muchos mitos, muchas falsedades, muchas creencias que hay acerca de este tipo de sustancias. Entonces, ahí es cuando la gente común del fitness que busca una estética normal, cuerpo de playa, como lo llamamos aquí en México, lo comienzan a utilizar. Entonces, al no tener una información correcta, una información verídica acerca de cómo utilizarlos, dosis, tiempos, cantidades, etcétera, ahí es cuando comenzamos a hacer cosas erróneas y comienzan a venir los efectos colaterales, que son efectos negativos. Ok. Ahora, empezó Arnold, está toda esta bibliografía, se empezaron a salir todo esta onda también de los suplementos, etcétera. ¿Es necesario para una persona fitness usar anabólicos para tener un buen físico? Porque, ¿qué físico te dan los anabólicos? Es decir, tenemos esa creencia también de que usas anabólicos y, pues, literal, otra vez Capitán América, ¿no? Sí. O sea, te pones el chocho, que así y amaneces mamadísimo. Exactamente. Perdón la expresión, pero así lo mencionan muchos. Exacto. No, es totalmente falso. Los esteroides no te van a dar ninguna ganancia muscular, solamente te van a ayudar a metabolizar más nutrientes, a asimilar muchísimo más proteínas. Lo que hace es de que nuestra velocidad enzimática se encuentra en un estado equilibrado. Podemos asimilar más proteínas, más carbohidratos, transportar más nutrientes al músculo, siempre y cuando exista el estímulo del entreno.
Si no existe un estímulo adecuado de entrenamiento Ajá. que lleve una correcta periodización, Ujú. no va a haber nunca un desarrollo adecuado. Y en cambio, en la actualidad muchas personas y muchos jovencitos siguen pensando que al ponerse una sustancia vas a amanecer tremendamente grande tiempo Ujú. después. Y no es cierto. Eso no es cierto. Por más que te pongas una sustancia, si no hay alimento y no hay un estímulo de entrenamiento, jamás va a haber crecimiento. Para esto existe algo que muy pocos lo manejan. Ujú. Ajá. ¿Por qué? Porque es una sinergia de 6 factores, lo cual se conoce como el anabolic drive. Ajá. Nosotros necesitamos descanso, necesitamos entreno, necesitamos alimentación, necesitamos suplementación, necesitamos farmacología y un factor muy indispensable es el factor psicológico. Si no existen todos estos 6 factores en una sola persona, no va a haber anabolismo. Y hablar de anabolismo no quiero decir que utilicemos sustancias, sino como una vez estaba platicando con un doctor, José Luis Morales, me dice, ¿tú sabes que un sándwich es un anabólico? Le digo, por supuesto que sí, si lo ocupas en el momento adecuado, claro que vas a anabolizar. El agua es un anabólico, pero siempre se ocupan malos usos de la terminología. Entonces hay que ver qué es anabolismo, qué es un anabólico esteroide androgénico, cómo se van a ocupar. Pero retomando y aterrizando a la pregunta, el ponerte una sustancia no te va a hacer crecer grande. Eso es al pasar de los años. O sea, tampoco es, aunque tengas este anabolic drive que tú le llamas, aún así tomas tiempo. Sí. O sea, toma tiempo para ponerte del tamaño de, Sí. no sé, de Arnold, que lo Sí. estamos, ¿no? O sea, Arnold no fue de que un día a otro se inyectó No, y amaneció así. años. Y él empezó desde que era un adolescente apenas y logró más de 15 años en colocarse en los grandes escenarios para consolidarse como un gran Mister Olimpia. Ok, adentrándonos un poquito ya en los anabólicos. ¿Qué tipos de anabólicos hay? He oído que hay algunos, no sé, a lo mejor mal, que son mitos también, ¿no? Hay algunos para aumentar de masa muscular, otros para marcarte, otros para, no sé, que te dé apetito. ¿Cómo se clasifican los anabólicos en general? Sí, ese también es un error clasificarlos de esa manera. Ajá. No existen anabólicos para corte, no existen anabólicos para tamaño, no. Todos tienen 2 capacidades, o ya sean anabólicos o sean androgénicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan similares a la testosterona son? Okay. La base de todos es la testosterona. Y en sí la molécula se llama ciclopentilperidrofenantreno. Es la base total de todos y cada uno de los esteroides. A partir de ahí se derivan los diferentes enlaces que componen esta molécula. Entonces, existen anabólicos que causan un poco de lipólisis. Ajá. Entonces, o que son lipocinéticos. Okay. Ajá. Pero con el simple hecho de utilizar una sustancia que va a aumentar tu metabolismo basal, vas a generar un mayor gasto energético, por lo cual algunos te desgrasan más, por decirlo de una manera coloquial. Pero se clasifican en androgénicos o anabólicos. Son las 2 grandes clasificaciones de los fármacos. Ok, y entonces, ¿de dónde sale este mito que unos son para marcar y otros son para ganar volumen? Por algunos que son para marcar, por ejemplo, muchos mencionan el Primobolan. Ajá. O el Winstrol. Ajá, son porque tienen capacidades androgénicas moderadas, son muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que son? Son un poquito más anabólicos y te dan un poquito más de definición, pero no se refiere en sí a que el anabólico te vaya a definir por el simple hecho de que sea Winstrol. La sustancia activa es tanosolol. No se refiere a eso, sino se refiere en el otro punto, en el de ganancia muscular, algunos retienen más agua, ajá, por la calidad de la molécula. Entonces algunos lo mencionan que son para tamaño, etcétera. También mencionabas que algunos te dan hambre, como por ejemplo la boldenona, el undecinato de boldenona, que es el famoso Equipoise, muy económico y que muchos lo adquieren. Entonces te desencadenan un poquito más de apetito por el tipo de farmacocinética y farmacodinamia que tiene este fármaco, pero no se refiere específicamente que sea para dar apetito o algo así. Ok. ¿Cómo se arma un ciclo? Porque, digo, si todos es lo mismo o sale del mismo lugar, ¿por qué te combinan los entrenadores o preparadores? Si bien te vas y no el mamey que ya lo usó, ¿cómo te combina un ciclo? ¿Por qué se combinan? ¿Por qué no es lo mismo usar uno solo? Ok, ahí sí también te puedo comentar. Hay veces que inclusive yo manejo, o en el equipo del Dragon Team se manejan ciclos de una sola sustancia, solamente de estanosol, y en algunas veces es oral, no necesariamente debe ser inyectable. Hay diversas teorías, porque ninguna está comprobado,
acerca de que combinar ciertas sustancias te va a mantener los receptores alerta y etcétera. No, lo que sí pasa, el punto central para armar un ciclo, de inicio, vamos hasta el origen de todo, debe de que sea una persona dedicada. Si es una persona que entrena de lunes a jueves, los viernes se va de fiesta y todo, no, de plano no es candidato para utilizar un fármaco. Okay. La persona que lo va a utilizar es porque va a comer bien de lunes a domingo, todos los días del mes, y va a estar en punto, así, tal cual, que es dedicada, es disciplinada. Okay. Y el otro punto central para armar un ciclo es basándonos en el porcentaje de grasa. A partir de ahí vemos si metemos otra clasificación de esteroides, que son los esteroides base o los esteroides no base, que son la contraposición de los que retienen más agua y los que no retienen tanta agua. Entonces, a partir del porcentaje de grasa, si tú tienes un porcentaje por arriba del 15, por así decirlo, manejamos sustancias que no retengan tanta agua. Que podría ser para cortar. Exactamente. Que ahí es de donde viene ese mito. De ahí viene el mito. Por ejemplo, ahí podemos meter un poquito de estanosolol, winstrol. Yo, en lo general, siempre las 4 y únicas sustancias que yo ocupo es el dianabol, el estanosolol, la trembolona y en algunos casos, cuando la persona es mayor de 30 y tantos años, meto testosterona. Son las únicas sustancias que ocupo. Y en las mujeres solo se ocupan 2 cosas. Se ocupa el winstrol y la oxandrolona, cualquiera de ellas 2. Que son para cortar esas no retienen líquido. Y no les causan virilización, porque se han dado casos que les mandan hasta oximetalona, y son fármacos bastante fuertes para una mujer. Ok, ahí, ¿cómo clasificas un fármaco que te saca rasgos varoniles o no? Por el grado de androgenicidad que tienen. Por ejemplo, el oximetalona es altamente androgénico, el dianabol también es altamente androgénico. Si yo le mando esto a una mujer, dalo por hecho que va a haber crecimiento del clítoris, va a haber engrosamiento de la voz, va a haber crecimiento excesivo de vello, endurecimiento de los rasgos faciales. Entonces, a partir de ahí es cuando yo decido, o meto este fármaco o no meto. Pero siempre las mujeres, las únicas sustancias que ocupan es oxandrolona, lo que es el winstrol, y en algunos casos también siempre manejamos lo que es la hormona de crecimiento. Ok, vámonos un poquito atrás. ¿Cómo sabes si, primero, cuáles son los efectos adversos de los anabólicos? O sea, ¿sí tiene efectos adversos o no? Sí, claro que los tiene. Okay. Todos y cada uno. ¿En qué casos se presentan? ¿Siempre se presentan? ¿Por qué es peligroso usarlos o por qué no es peligroso? ¿O por qué si tú sabes que son peligrosos, pues, aún así los manejamos? Okay. Porque volvemos a lo mismo. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí al consultorio han llegado chicos de 16, 17 años solos que han mentido que son mayores de edad. Entonces ellos quieren crecer y admiran a los Mr. Méxicos famosos. Entonces sí, está bien que tengan una meta, pero en ese momento no podemos ocupar ningún fármaco. Aunque es bien sabido que en los juveniles se ocupa, en el Mr. México juvenil. Entonces, si el chavo lo va a ocupar, si es una persona dedicada, entonces, a pesar de que sean peligrosos, ¿cómo hacemos esto? Hacemos un esquema en el cual no exista ningún efecto colateral. ¿Cómo? Porque clínicamente nosotros ocupamos lo que le llamamos estándares de oro, que son dosis correctas, el paciente correcto, el fármaco correcto, en las cantidades correctas, en las velocidades de infusión correctas, etcétera. Son estándares de oro que ocupamos. A partir de ahí es cuando minimizamos el factor de riesgo en el uso de un fármaco. Todos y cada uno de los fármacos lo tienen, Y epidemiológicamente a nivel mundial, los esteroides, muchos mencionan que son peligrosos, que si te los pones te mueres. Sí, como cualquier fármaco. Si te pones una aspirina en un mal momento, adiós. Hay un derrame cerebral, etcétera, y adiós. O si te tomas una caja de aspirinas diario. Sí, ¿no? Sí, y hay gente que lo hace. Hay gente, no precisamente una caja, pero que son farmacodependientes. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Manejamos un esquema, todo es esquematizado y no existe lo que muchos dicen, ok, si a mí me funcionó esto, yo se lo doy a este y este. No, jamás en la vida. Todos y cada uno de los ciclos son personalizados, al igual que un plan nutricional o un plan de entrenamiento. Todos y cada uno de los individuos y de los pacientes que se acercan con nosotros, sabemos que tienen necesidades independientes. Nunca los vamos a hacer generalizado, jamás. Entonces, siempre se minimizan estos factores de riesgo como, por ejemplo,
para evitar un daño hepático siempre se mandan hepatoprotectores, inclusive desde antes del ciclo y hasta meses después del uso de los fármacos, que ya haya acabado. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias duran bastante tiempo en el organismo, entonces así minimizamos este factor. Ok, ¿qué otras prevenciones tomas? Por supuesto, de inicio, cuando una persona va a empezar a utilizar un fármaco, siempre hay que preguntarle para qué lo va a ocupar. Ok, eso me gusta. Ajá. ¿Para qué? O sea, necesitas tener un objetivo. Sí. Es decir, si tú quieres un cuerpo playero como tú le dijiste, no le meto nada. Mejor dieta y ejercicio, sí, ¿no? Sí, nada más. De todas maneras lo vas a tener que hacer. Y es más, si te metes chocho, pues lo vas a tener que hacer muchísimo más estricto, ¿no? Porque pues ahí sí puedes tener efectos colaterales fuertes, ¿no? Sí, un cuerpo de playa no lo necesita. Ok. No. O sea, ¿en qué casos tú aceptas llevar a una persona? Por ejemplo, cuando de plano es un atleta dedicado, cuando es un modelo, cuando es un competidor, cuando es un atleta de X o Y deporte, porque vienen deportistas de nivel del Comité Olímpico, vienen a que se les elaboren su esquema de fármacos. Entonces, solo en esos casos se ocupan. Si es una persona que es deportista recreativo, que va un día sí o 2 días no al gimnasio, no, de plano no se ocupa. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los efectos colaterales? Ok, los efectos colaterales. De inicio hay intoxicación hepática, es lo primero que sucede. Ajá. Hay pérdida de la libido, hay disminución de lo que es el sistema inmune, de la actividad del sistema inmune. Puede haber inclusive hasta aparición de síndromes a través cuando se ocupa un fármaco y se suspenden bruscamente o cuando se ponen exageradamente dosis, hay aparición de herpes, hay aparición de inclusive chancros, infinidad de enfermedades que podemos llegar a tener. Órale. Sí, literal. Ok, y eso sucede cuando hay una sobredosis o cuando se corta de tajo. Y se corta de... ¿Cómo sabes qué dosis ponerle a cierta persona? Todo se clasifica... mira, no hay una estandarización exacta. Ajá. Como nos lo mencionan clínicamente, se maneja miligramos por kilogramo de peso. Okay. Ajá. ¿Cómo se puede hacer de otra estandarización? Y eso ya te voy a hablar un poquito de los secretos que me mencionas. Ajá. Se clasifica, por ejemplo, en principiantes, novatos y clasificados. Ajá. Es de inicio, como lo vamos a clasificar. A partir de ahí, bien sabemos cuánto, o no lo sabemos a ciencia cierta. No existe un parámetro ideal en ningún fármaco, no específicamente de los esteroides. Pero se manejan ciertos gramos totales por ciclo. Es decir, por ejemplo, tú que en este caso, un ejemplo que quisieras ponerte un esquema, diríamos, ok, te clasificaríamos como principiante o por la calidad muscular que manejas, te clasificaríamos como un novato. Entonces, ¿qué haríamos? A un novato yo le daría aproximadamente 2,5 gramos de fármaco total en todo el ciclo. A partir de ahí, yo veo cuáles sustancias son las que mejor te convienen. Por ejemplo, yo te metería Dianabol y podríamos utilizar Trembolona. Serían tus 2 fármacos de elección, nada más, no necesitaríamos más. Ajá. Okay. Dianabol 2 tabletitas al día y de Trembolona utilizaríamos de 100 a 200 miligramos por semana. Entonces, ¿cómo haríamos esto? En un mes te estarías metiendo aproximadamente casi unos 800 gramos aprox. De sustancia. Ajá. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Hasta completar los 2,5 gramos, que serían los 3 meses. Y así es como se va elaborando un ciclo. Nada más que hay personas que permanecen en ciclo 6, 7 meses, y te lo apuesto, en todos lados se dan los casos. Ya cuando, ¿qué pasa? Y muchos dicen, él sigue en ciclo todo el año y no le pasa nada. Pues no, porque tal vez no esté utilizando un fármaco de calidad, tal vez no esté ya creciendo y tú lo veas bien, pero para la cantidad de fármaco que muchas personas ocupan, debe de haber un crecimiento. Si yo no noto crecimiento a partir del segundo mes, sé que ya tus receptores se comienzan a saturar. A partir de ahí es un signo principal de que ya hay saturación de receptores a nivel hepático. Si se saturan estos receptores, ya no vas a asimilar fármaco y ahí sí va a haber una carga renal cañona. Importante. Entonces se suspendería y meterías... No se suspende, comienza a disminuir dosis paulatinamente y se comienza el famoso postciclo, el tratamiento postciclo. Ok, wow. O sea, ¿me clasificaste nada más por verme? Sí, eso es, ahí ya utilizas lo que le denominamos el ojo clínico. Debes de ver la calidad del atleta y sobre todo todos los datos de una historia clínica. O
sea, yo te preguntaría a qué hora te despiertas, qué comes, qué haces, qué suplementos has tomado, si has ocupado algún fármaco. Todo esto lo estaríamos checando. Y a partir de ahí se hace un diagnóstico. Y de ahí vemos qué tipo de fármacos son los que mejor te sienten, determinando tu porcentaje de grasa, la meta que tú tengas idealizada. Por ejemplo, si tú dices, no, pues sabes que me quiero ver como X o Y persona, yo te diría, ok, a tu cuerpo lo que mejor le conviene son esta sustancia, y a partir de ahí es como comenzamos a trabajar. Órale. O sea, una persona que compitió y que a lo mejor a él le metieron, o sea, no está capacitada para meter a otras personas, ¿no? O sea, este ojo clínico, supongo, se adquiere por, pues aparte de los conocimientos, pues por la experiencia, ¿no? Que yo soy súper abogado de la experiencia, muchas veces es mucho más importante que los conocimientos que tengan, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, te voy a decir algo, en la actualidad, en México, desviándome un poquito del tema, pero tocando sobre lo nutricional. En México, los nutriólogos, y en muchas páginas se ataca a las personas que preparan personas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque en México tenemos la cultura de que lo que me da miedo es malo. Sí. Ajá, porque lo ignoramos, lo desconocemos. Entonces no existe una forma de cómo decir, ok, es bueno o es malo, no existe, hasta que no lo conoces. Ajá. Claro. ¿Y cómo se logra eso? Simplemente investigando, leyendo, informándose, y bueno, algunas veces hasta viviéndolo en la misma persona. Entonces, si tú a una persona de la salud que no esté relacionada al deporte le mencionas que vas a comer de tu dieta el 70-75% en carbohidratos, se espantan. Todo el mundo te va a decir, te vas a volver diabético y que no sé qué, que no sé qué. Pero mira, las campañas de salud en México están mal elaboradas. ¿Por qué? Porque en la televisión te dice, come frutas y verduras. Entonces la gente se genera una mala idea de comer frutas todo el día. Entonces yo todo el día me mantengo haciendo picos de insulina y le estoy cargando cañón del trabajo a mi páncreas. Claro. Entonces ahí sí me puedo generar una diabetes a temprana edad. Entonces hay problemas que, por ejemplo, me dicen, ¿cómo a una persona le vas a dar 70% de su distribución total en carbohidratos? Digo, porque yo siempre manejo carbohidratos de bajo índice glucémico en tiempos específicos, y solamente manejo picos de insulina en lo que nosotros llamamos ventanas de oportunidad. Entonces aquí es una sinergia total de todo. Si yo manejo una ventana de oportunidad que me dé anabolismo, que me haga crecer, reitero, el estar en anabolismo no quiere decir que estoy utilizando sustancias. Claro. Si yo me encuentro en este anabolismo, va a haber crecimiento, va a haber ganancia, voy a estar en un balance positivo. En cambio, las personas que se mantienen en ayunos prolongadísimos de 8 o 10 horas al día, ahí sí estamos jugando bastante con nuestra salud metabólica, sobre todo hormonal. Claro. Ahí sí tenemos trastornos. O sea, aunque no te metas sustancia, pues también puedes estarle dándole en la torre a tu cuerpo, ¿no? Y de una manera impresionante. Ok, hay algo que siempre menciono y lo voy a seguir haciendo de hoy en adelante en todos y cada uno de los cursos y los medios que se pueda hacer. En México se ocupa de una manera errónea la toronja. Es bien sabido y hay estudios, lo puedes buscar. La FDA ya lo publicó, y los nutriólogos y los médicos y muchas personas del medio lo desconocen, siguen mandando toronja. La toronja inhibe unas proteínas a nivel hepático, lo cual nos hace causar mayor toxicidad, aunque no ocupes ningún fármaco. Con el simple hecho de estar viviendo, nosotros generamos productos de desecho, nosotros asimilamos todo a nivel hepático. Entonces, si yo meto toronja, aguas. Entonces, el mexicano no está apto para comer ese tipo de alimentos. Así tal cual. Está estipulado y hay artículos acerca de eso. Lo puedes teclear, lo puedes googlear y ahí te aparece. Es muy interesante. Sí. Oye, volviendo un poquito al tema. Tú ya tienes todos los conocimientos para recetar los anabólicos. ¿Cómo los consigues? ¿Dónde los consigues? Hay un mercado muy grande de productos apócrifos, ¿no? Y aunque tú tengas todos los conocimientos, si estás comprando basura, pues también puedes dañar a la persona. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que el producto es de buena calidad? ¿Qué marcas tú sabes que tienen buena procedencia, etcétera? Ok, sí, mira, hay un mercado bastante enorme en lo que es la distribución de este tipo de fármacos. Ajá. ¿Dónde o cómo darse cuenta? Es bastante difícil hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque inclusive a veces los clones son hasta más mejor elaborados, sí. Mejor, como lo mencionas, profesionalmente elaborados, más que cualquier otro, ¿eh? Entonces, ¿cómo? Acercándote con personas que sean éticas.
Solo ahí es cuando vas a saber. Por ejemplo, yo las marcas que manejo ahorita en la actualidad es Omega Lab y Nitro. Son con las personas que estoy elaborando y con los que me ha dado mejores resultados. Ajá, entonces, aquí estamos conectados directamente con los distribuidores, no hay intermediarios, estamos con los distribuidores que son los que con los que nos hemos conectado y así tal cual meto las manos al fuego por este tipo de calidad que ellos me ofrecen. O sea, inclusive, aunque tú le sepas, pues debes de también tener los contactos adecuados, Sí. porque te pueden vender, digo, todos sabemos que, bueno, no todos lo sabemos, pero en el mercado farmacéutico se da mucho eso, ¿no? O sea, como tú no conoces, pues te pueden ahora sí que literal diluir la sustancia, Sí. cambiarla y pues tú nunca te vas a dar cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, pues una razón más para buscar a una persona pues que tenga estos contactos y que te sepa llevar el ciclo, ¿no? Sí, es que mira, hablando nuevamente un poquito de lo que es el mercado del fármaco, Ajá. no nada más podemos hablar de esteroides de diseño, Ujú. que son la mayoría de marcas que se manejan en México. Existen marcas veterinarias que son de laboratorios de renombre como Pfizer, Schering-Plough, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Existen algunas sustancias como las testosteronas que se pueden adquirir en las farmacias de muy alta calidad. Y existen otros que son reetiquetados, son elaborados y maquilados en base a otros fármacos y se van vendiendo, se reetiquetan y se ponen el nombre de otro tipo de marca, por así decirlo. O sea, aún en la farmacia te pueden No, estar no, no. vendiendo. En la farmacia siempre, si Ok. es una farmacia ética, sí, ahí son generalmente ahí solo encuentras testosteronas, no vas a encontrar otra cosa más. Y el otro mercado son los de diseño, los veterinarios y los reetiquetados, son los otros. Eso es otra cosa que había oído y tenía duda. ¿Qué diferencia hay entre hecho para animales o de uso veterinario? O sea, estas marcas que mencionas, ¿qué tipo de productos venden y cuál es la diferencia entre? Digo, obviamente pues uno está hecho para los animales, Sí. ¿no? Pero ¿qué varía o por qué se lo meten los humanos también? Ok. Lo único que hay que tomar en cuenta aquí son los miligramos que contiene la sustancia. Ok. Ajá, la sustancia activa siempre va a ser la misma. Ajá, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar en cuenta los miligramos que nos está ofertando este fármaco, la calidad de y se ocupan de manera igual. Muchos preparadores en México le tienen miedo a lo veterinario. ¿Por qué? Porque ellos se manejan con otro tipo de fármacos o son dueños de algunas marcas o están casados directamente con ellos. Pero el principio es el mismo, entonces. Ajá, mientras que la sustancia activa sea la misma, se puede ocupar sin ningún problema. O sea, simplemente es, no sé, supongo vas a tener muchos más miligramos para inyectar una res, ¿no? Que pues Sí. obviamente para inyectar un... Generalmente las presentaciones veterinarias vienen muy en un envase grande, sí, Ok. pero igual es bastante difícil conseguirlos, porque a nivel veterinario, los médicos veterinarios deben de tener un control estricto sobre este tipo de hormonales. Entonces ahí sí debemos de estar al pendiente de si hay un contacto fidedigno, porque de igual forma ya se clonan todo este tipo de sustancias. Entonces Ok. hay que estar mucho con el ojo directo sobre ellos. Dos últimas preguntas. Tú ya tienes todo el estado anabólico, ¿no? Yo, por ejemplo, soy entrenador personal y pues este estado anabólico, pues yo me fijo mucho, por ejemplo, en la alimentación. Soy fanático del entrenamiento tipo HIIT, ¿no? Ujú. Donde te dispara también hormonalmente pues, sustancias naturales, etcétera. Tú cuando estás con anabólicos, ¿cómo debes de jalar? Es decir, si yo manipulo mi cuerpo de cierta manera utilizando el ejercicio para que tenga este entorno anabólico positivo, si yo ya me estoy metiendo anabólicos, ¿qué tengo que hacer? O sea, literal, yo puedo estar levantando un coco y ya voy a crecer, o sea, No. ¿cómo debo de trabajar? Porque pues mi entorno anabólico es el adecuado, ¿no? Sí, ¿cuáles son los factores que se van a elevar en este tipo de uso de ayudas ergogénicas de tipo Ajá. farmacológico? Va a ser los sistemas de entrenamiento. Siempre los sistemas de entrenamiento son el enfoque principal. Ujú. Si, por ejemplo, yo me manejé, digamos, este mes en super series, Ujú. el siguiente mes en heavy duty, etcétera, y voy cambiando mes a mes para que no haya una adaptación fisiológica, Ok. ahí no quiere decir que cargando poco peso. Siempre, en lo general, siempre las personas que vienen conmigo hacemos que lleguen El fallo. al fallo muscular. Claro. Que técnicamente se le denomina el punto de fallo momentáneo muscular específico. Ahí es a donde llegamos un agotamiento de la fosfocreatina
entonces ya no podemos levantar más. Solamente ahí es cuando estoy seguro de que hubo correcto reclutamiento de fibras musculares, de todos los tipos que tenemos. Solamente ahí, llegando a la fatiga muscular, es cuando me doy cuenta que he trabajado bien. ¿En dónde manejas esa fatiga? Porque puede ser con mucho peso o con muchos rangos de repeticiones. Sí, depende del sistema, de entrenamiento. Yo, por ejemplo, me manejo mucho con lo que son las super series. Ahí hablamos de 4 o más ejercicios para un solo grupo muscular. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos ahí es de que, por ejemplo, yo para bíceps te pondría un ejemplo, curl con barra Z, te pondría martillo, te pondría curl con mancuerna, te pondría predicador, te pondría un curl invertido para pegarle un poquito más al deltoides, te pondría un jalón con tipo curl con lazo. Entonces eso lo haríamos 6, 7 vueltas con un peso moderado, pero te lo apuesto que vamos a trabajar los diferentes ángulos del músculo y vamos a atacarlo de todos los ángulos, vamos a estimular hasta la última fibra muscular. O sea, en esto, yo por ejemplo en mi blog pongo mucho de este tipo de series, digo, de sistemas donde manejas un solo grupo muscular por día, que para una persona común pues creo que no o sea, no hay el suficiente estímulo en trabajar un solo grupo muscular en un solo día y esperarte hasta la siguiente semana. O sea, se me hace, no sé, sobre todo para una persona, por ejemplo, que quiere bajar de peso. Aquí sí utilizas ese sistema. Sí, sí lo ocupo. Es que mira, por ejemplo, depende mucho del grado atlético que tenga y del momento. Si por ejemplo va a competir, hay veces que les mando a veces 4 series y de 15 a 20 repeticiones y se acabó su entrenamiento. Y muchos dirán, pero ¿cómo avanzan más que los que se quedan 3 horas? Porque tenemos de lado los otros factores. Pero hoy en día lo que va a entrar como un boom, y te lo adelanto, es el entrenamiento basado en tiempo, no en repeticiones. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Va a entrar basado en tiempo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque vas a llegar hasta el fallo. Claro. Ya nos mantuvimos mucho tiempo trabajando que de 6 a 8, que de 8 a 12, que 15, que etcétera, etcétera. Va a entrar el entrenamiento basado en tiempo y eso va a hacer que llegue uno a la fatiga muscular de una forma increíble. CrossFit, ¿no? Sí, puede ser. O sea, 30 segundos de curl de bíceps, ¿no? Sí. Con un peso que puedas cargar ese tiempo, pues a los 30 segundos descansas 30 y a lo mejor otra vez vuelves a meter 30. O sea, el estímulo y la intensidad del entrenamiento es muchísimo mayor, ¿no? Claro que sí. Y por ejemplo, mira, existe una sola técnica en la cual nosotros podemos darnos cuenta de cómo es el trabajo de cada grupo muscular para cada persona. Es bastante caro realizarnos este examen. Se llama electromiografía. Entonces, ahorita vamos a trabajar y estamos elaborando el protocolo de investigación para trabajar con personas atletas que se dediquen a hacer pesas, CrossFit, etcétera, para trabajar acerca de los tiempos de contracción en población mexicana. ¿En qué momento se comienza a dar este fallo muscular? Que estén bien nutridos, que estén bien suplementados, todo. Entonces vamos a trabajar sobre este protocolo y ya estamos trabajando aquí con la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en Campus 2, en Medicina del Deporte. Ahí vamos a estar laborando y vamos a hacer una mega convocatoria para todas las personas que vayan a participar. Órale, qué interesante. Sí, bastante. Y bueno, la segunda pregunta, que bueno, serían 2. ¿Qué suplementos recomiendas cuando traes un ciclo y cómo te debes de alimentar? Ok, mira, de inicio siempre lo que va a aumentar es el consumo de proteínas. Un hombre generalmente que entrena debe consumir aproximadamente 3 gramos. Si 3 gramos por kilo de peso. Sí, por kilo de peso de proteína. Y a partir de ahí, si por ejemplo comienzas a utilizar un apoyo ergogénico de tipo farmacológico, yo siempre lo subo a 4 gramos. Y me mantengo en 4 gramos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en un gramaje que voy a asimilar y no estoy estresando ni mis riñones, ni mi hígado, ni mis enzimas, nada. La actividad enzimática se acelera, entonces aumento a 4 gramos en varones y en mujeres aumento a 2 o máximo 2.5 gramos de proteína. Ahí me quedo y se dan ganancias bastante amplias. Pero también lo que aumenta un poco más son los carbohidratos, porque siempre se le toma la mayor importancia a las proteínas, pero si no hay carbohidratos no va a haber construcción muscular, eso lo damos por hecho, siempre. Entonces, hablando de suplementación, yo manejo muy pocos suplementos. ¿Por qué? O sea, no quiero decir que no meta, sí son necesarios, pero existen muy pocos suplementos que son realmente funcionales. Por ejemplo, los preentrenos no los manejo. ¿Por qué? Porque no va a haber un crecimiento adecuado, no va a haber un anabolismo.
al acelerarnos de una manera espontánea el metabolismo, va a haber un mayor gasto calórico, un estrés metabólico y no va a haber crecimiento. Entonces no meto preentrenos, porque están muy de moda. Entonces, ¿yo qué meto? Ya meto, sean carbohidratos como el maíz ceroso, meto creatina, meto glutamina, meto aminoácidos y meto BCAAs y proteínas. Es lo único que yo recomiendo. Siempre todos estos factores deben de estar cuando tú estás en un esquema de farmacológico de esteroides anabólicos androgénicos. Son los únicos que se van a manejar. También manejamos carnitinas, que son lo que utilizamos, y en algunos casos lipodren, que es lo que más manejamos. Ok, y ahorita me surgió otra duda del cardio, ¿cómo lo manejas? El cardio, por supuesto que sí. Depende, mira, si mi atleta no va a competir, Ajá. yo le mando 20 minutitos un día sí, un día no. Nada más para mantener la salud cardiovascular y no necesitamos más. Cardio estable. Sí, 20 minutos un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así mantenemos la salud cardiovascular, mantenemos un porcentaje de grasa adecuado. ¿Y qué hacemos? Nos mantenemos, digamos, reciclando energía. Voy a hablar un poquitito de bioquímica. Cuando nosotros, no sé si te ha pasado que haces, por ejemplo, pierna y te duele siempre más al tercer día. Claro. Es el famoso síndrome del dolor tardío. ¿Eso por qué pasa? Las DOMS. Porque hay acumulación de ácido láctico. Entonces, ¿cómo hago para que el ácido láctico es energía que se está quedando ahí en nuestras fibras musculares? ¿Cómo hago para volver a absorber esta energía? Con oxígeno. Con un poquito más de, metemos actividad aeróbica, entonces esto se regresa a nivel hepático, a nivel renal, etcétera. Se crea lo que es el ciclo de Cori y se vuelve a ocupar claro, ácido láctico como fuente energética. Bueno, después de ciertas reacciones bioquímicas que se van a dar. No. Oye, muy interesante todo. Sí. Hablando a título personal, yo ahorita, te acabo de conocer gracias a un amigo. Sí. En enero empecé yo sin suplementación. Yo, a hacer ejercicio, ¿no? Yo soy entrenador, siempre había hecho ejercicio. Traía un porcentaje de grasa, no sé, a lo mejor del 18 o 19%. Empecé a hacer la dieta paleolítica. Me funcionó súper bien, no perdí nada de masa muscular, al contrario. Después, una amiga, dueña de una marca de suplementos, me empezó a patrocinar y me hizo un reto de suplementos. Me empecé a meter los suplementos y por muchos factores pues los consideré necesarios, ¿no? Simplemente por el hecho de que, y eso como que no me había hecho yo el clic de que la comida o los alimentos que nosotros comemos en estos días, pues de que tardan, de que lo matan o lo cosechan a que llegue el plato a nuestra mesa, pues pasan meses a lo mejor y los nutrientes no son los mismos, ¿no? Como que muchas cosas me hicieron clic y la verdad pues me cayeron muy bien los suplementos. ¿Cómo sé o cómo podría yo saber si ya alcancé mi potencial genético? O sea, ahorita yo tengo, no me lo he tomado, pero un 9% de grasa a lo mejor, pero quiero aumentar masa muscular. ¿En qué momento tú como profesional me podrías recomendar a mí hacer un ciclo? ¿En qué momento me podrías decir, sabes qué, pues ese ya es tu potencial genético o sabes qué, friégale todavía al ejercicio y pues, con ejercicio sale, ¿no? Para lo que tú quieres lograr. Sí, es difícil, esa pregunta es bastante compleja. No hay como que un parámetro de decir, hasta aquí ya dio tu potencial genético, a partir de aquí ya necesitamos una ayuda ergogénica que rompa este esquema genético y que nos dé mayor ganancia muscular. No hay un punto directo. Pero ¿qué hacemos? Si por ejemplo tú ya tienes un tiempo que ya no ves un poquito más de avances o quieres tener un cambio un poquito más radical, entonces ahí podemos utilizar ya la ayuda farmacológica, siempre y cuando previos estudios, eso sí, claro que sí. ¿Qué estudios son los que se recomiendan? Ok, de cajón, ocupamos lo que es la biometría hemática, el examen general de orina, la química sanguínea completa, que ahorita ya está de 35, 38 elementos me parece. Ahorita también mando de ley lo que es el antígeno carcinoembrionario, que lo ocupamos para saber si no hay por ahí algún tumorcillo, alguna actividad cancerígena que se esté dando. Son los estudios de cajón que necesitamos. ¿Y tú ya con esos estudios me puedes asegurar que no me van a hacer daño los anabólicos? Claro que sí. O sea, asegurar. Sí, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque yo viendo en la química sanguínea comienzo a ver tus niveles de enzimas hepáticas y digo, ok, si tus enzimas hepáticas están en un nivel adecuado,
adelante, podemos comenzar a trabajar. Y con los hepatoprotectores nos mantenemos en un rango estable. Entonces, utilizando, como mencionamos hace rato, los gramos que tú necesitas para tu persona, para la meta que tienes, y junto con todos los factores de los estudios, ya podemos ir trabajando metodológicamente sin salirnos digamos, del parámetro de seguridad. ¿Cuánto dura un ciclo? Yo siempre lo manejo de 3 meses. Ojo, si hay crecimiento, si en el tercer mes todavía me arroja 3 o 4 kilos de ganancia muscular en el mes y no hay un incremento, de inicio no debe haber incremento de porcentaje de grasa exagerado. Hay una mínima ganancia. ¿Ok? Entonces, si en el tercer mes yo veo que esta persona todavía me arrojó una ganancia de 3 o 4 kilos, le vuelvo a aumentar el cuarto mes, porque ahí se puede ganar 1 o 2 kilos extras. Hasta que no se saturen los receptores. Hasta ahí ya se comienza a ver saturación de receptores y ya, pum, ahí ya lo cortamos. Ok. Pues muy interesante. Sí. Sobre todo este mito de que los anabólicos hacen daño, o sea, como lo mencionaste, hace daño todo, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues que las personas que estén interesadas busquen a un profesional. ¿Podrías mencionar nombres? Nombres, sí, mira, de inicio. Yo. ¿No? Sí, pues, aquí estamos para servirle, ya sabes. Voy a poner tu página en el blog y la entrevista y ahí todo para las personas que estén interesadas, ¿no? Claro que sí. Pero aparte de tú, mira, no desgraciadamente, todos queremos vernos mejor, ¿no? Y quien diga que hace ejercicio por salud, a lo mejor sí hay un mínimo porcentaje, pero la mayoría nos queremos ver mejor. Sí. Y pues siempre va a haber, o sea, para empezar, y eso quiero que quede bien claro, si tú no le metes bien al ejercicio, no le metes bien a la alimentación, tu última opción debe de ser buscar el chocho. No. Si no hay eso, no hay. Ojo, también, mira, hago un pequeño paréntesis. Ajá. Siempre la gente hoy en día ¿qué es lo que quiere? Verse bien y ¿qué es lo primero que deja de comer? A ver, yo te lo pregunto, ¿qué es lo primero que deja de comer? Pues los grasas, carbohidratos. Carbohidratos. Y disculpe, pero es la peor tontería que podemos hacer. A mí me fue bien con la paleolítica. Sí. O sea, yo metí verduras y obvio, o sea, verduras y frutas. Quité todos los carbohidratos complejos. O sea, sí, pero ahí aunque no lo aunque no lo veas, te estás dañando. Sí, necesitamos carbo. La fuente principal de energía siempre va a ser la glucosa. Y la glucosa, son carbohidratos a fin de cuentas. La gente en la actualidad, y supongo que te mantuviste mejor físicamente por la actividad física. Sí. La gente que no hace nada, quita carbohidratos y siempre la ves cada vez más flaca, más escuálida y sin chiste. Claro. Así literal. Sí. Entonces, si yo quito carbohidratos es la peor cosa que podemos hacer para que la gente no lo siga haciendo. Y muchos profesionistas lo siguen haciendo. Ok, pues yo lo sigo haciendo. Sí. Me fue muy bien. Sí. Y la verdad, mira, creo que en esto, y esto es lo que me gusta mucho del deporte y de la nutrición, creo que no hay nada escrito. El día en que esté algo escrito, va a haber un robot, ¿no? Que te haga la consulta, que metas la mano, te tome una muestra de sangre y te va a decir, tú tienes que hacer esto. Entonces, uno debe de conocerse, ¿no? Su cuerpo debe de conocer a su cliente para, pues... y obviamente, pues vas a hablar desde la perspectiva que te ha dado resultado a ti como profesional, ¿no? Sí, claro que sí. Pero bueno... entonces, anabólicos debes de pensar en meterte únicamente cuando tú ya tienes un nivel de fitness o de compromiso muy alto. Sí, claro. Porque si no, aunque te metas, no te van a... No te hacen nada. No te hacen nada. Debes de buscar a personas, que me ibas a decir unos cuantos nombres. Sí, mira, por ejemplo, aquí en lo que es el DF y la zona metropolitana, está lo que es Dani Ramírez, es el mayor exponente desde mi punto de vista. ¿Que tú trabajas con él? Es mi maestro, sí, claro que sí. Yo he estado ahí en algunas ocasiones trabajando tras bambalinas con el equipo del Dragon Team y a él le mando un caluroso saludo, mi más grande admiración, mi respeto. Yo a él le debo todo. Él es mi mentor y él es el que me ha enseñado todo. No puedo decir más de él. Él es un gran profesional y va por muchísimo más este año. Perfecto. Y bueno, que busquen un profesional y que ese profesional tenga los contactos adecuados, porque también los suplementos, pues obviamente son muy importantes. Que recomiendas, las marcas son Omega. Omega, bueno, en cuanto a farmacología, Omega y Nitro son los que aquí estamos promoviendo.
Y pues creo que sería todo. Claro que sí. Muchísimas gracias, David. Creo que fue muy completa la información. Repito, voy a poner el link para Claro las que personas que estén interesadas. Que también sepan que tú, y también por eso te busqué, tú no le metes, bueno, tú no utilizas sustancias con quien sea, o No, sea, no, deben no. de tener Un compromiso. un compromiso y sobre todo, pues, cumplir todos los factores, ¿no? Claro. Que tú pides. Entonces, que no sea la señora que quiere bajar No, rápido de no, peso no, porque no jamás. la vas a atender, ¿no? Jamás, no. Tiene que haber un compromiso. Y pues yo me quedo un poquito, no sé, a lo mejor todo el tiempo lo he escuchado, el miedo hacia los anabólicos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, me cuesta trabajo a lo mejor un poquito dar ese paso Sí. hacia los No, anabólicos. no es miedo, es respeto nada más, como a cualquier fármaco. Sí. Pues es respeto, pero no sé, o sea, si tú dices que no pasa nada, No, de lo opuesto. Vamos a trabajar contigo, ¿qué te parece? pero a ver, hay otra cosa. Yo después de este ciclo, si en caso de que lo hiciéramos, ¿me quedaría con esas ganancias? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Ujú. También existe eso, ¿no? De que te inflas, te desinflas. Sí Ujú. pasa. ¿Cuándo? Cuando no hay una fijación. Nosotros le llamamos coloquialmente una fijación. Ajá. Si tú en el ciclo ganaste 6, 8 kilos, 10, los que ganes, Ajá. en cuanto a masa muscular, muchas veces si no existe esa fijación a nivel de memoria muscular de este tamaño, se pierden hasta 7, 8 y te quedas con 1 o 2 kilos, entonces no vale la pena. ¿Qué hacemos? Utilizamos otro tipo de suplementos Ujú. o de multivitamínicos, Ajá. como por ejemplo el Maxibol, que es como bamida, que aumenta igual síntesis proteínas, Ajá. de otro tipo de ayudas que ya no son directamente farmacológicas, ya son suplementarias para mantener la mayor ganancia muscular. Del 100% que pierdes un 80, que pierdes un 20 y te quedas con un 80, adelante, ya son ganancias significativas y que no se te van a perder. Ok, muchas gracias por la entrevista, No, a muchas ti. gracias por toda la información y pues a ver qué pasa. Pues ahí estamos, a todos los que quieran trabajar con nosotros nos encontramos aquí. Ya saben, Omega Lab y Nitro, ahí estamos pendientes. Órale. Va, perfecto, pues muchísimas gracias. A ti, hasta luego.